Bien, buenas noches a todos. Mi nombre es Oscar Licandro, soy el coordinador del programa de investigación de responsabilidad social de la Católica y el editor de la revista Cuadernos de Responsabilidad Social Organizacional. Bueno, en primer lugar, agradecerles por venir. Hoy es un día un poco complicado y ustedes vinieron, así que nosotros muy agradecidos que nos acompañen en este pequeño evento que es muy importante para nosotros porque estamos llegando al tercer volumen de la publicación. La dinámica va a ser bastante sencilla. Tenemos 3 conferencias. Primero va a empezar Mariela Durrecoechea sobre cada uno de los expositores. Como decía en la invitación, va a hablar del artículo que escribió en la revista. Después está Pablo Guerra, que vino con bastante hinchada, por lo que tengo entendido. Y bueno, y Mercedes Portas va a presentar la tercera conferencia. Y yo voy a cerrar contándoles un poco el proyecto Cuadernos, de dónde viene y hacia dónde va. ¿Ah? Así que bueno, arrancamos con Mariela. Esto es aquí, ¿no? Hola. Hola, ¿me escuchan? Ah, ahora sí se escucha. Bueno, buenas tardes. Primero capaz que me presento chiquitamente, digamos, soy socia de Deloitte y en Deloitte estoy encargada de los temas de riesgos y ahí dentro de los temas de riesgos, los temas de sustentabilidad y especialmente los temas de reportes de responsabilidad social o memorias de sostenibilidad, como le quieran llamar. Y allá hace como un año hicimos este proyecto de investigación que quedó en un documento que ahora les voy a comentar, que lo encaramos con Alejandro, que está por allá sentado. Y bueno, y que básicamente tiene como gran objetivo lo que dice un poco ahí, ¿no? Analizar las tendencias del reporte de sostenibilidad, o sea, qué están comunicando las empresas en Uruguay, cómo lo están haciendo, qué están mostrando. Y además hicimos un comparativo también, como dice en la transparencia, con la guía que se emitió por el Global Reporting Initiative, que ahora les cuento un poquito lo que es para los que no están más empapados. La investigación tiene esa serie de capítulos. Primero una introducción sobre lo que son los reportes, qué contenido, etc. Después una introducción sobre el GRI G4, un poco para dar contexto teórico al tema. Un tercer capítulo que tiene que ver sobre cómo hicimos el estudio, cómo lo encaramos, qué empresas miramos, y ahora les cuento. Y después las conclusiones. Obviamente no vamos a ver la totalidad del estudio, vamos a hacer algunos slides un poco conceptuales y el estudio está a disposición en nuestra web. En la presentación al final les dice dónde lo pueden ubicar si tienen más interés en leerlo en profundidad. Bueno, ¿por qué encaramos este tema? Primero porque bueno, somos bastante hinchas de reportar y de comunicar y de mostrar desde las empresas a los grupos de interés lo que las empresas están haciendo por responsabilidad social o sustentabilidad del negocio. Entonces lo encaramos desde ese lado. Entendemos que es importante, entendemos que es una forma de comunicación y entendemos además que como forma de comunicación nos sirve para retroalimentar la estrategia del negocio en relación a estos temas. Entonces, bueno, con ese objetivo encaramos y queríamos ver qué es lo que están haciendo las empresas en esta temática. Si quieren un poquito más, ¿por qué? Primero, un reporte implica transparentar, rendir cuentas, mostrarse. Y no es solamente mostrar los temas económicos, que a veces en las empresas tenemos una tendencia a quizás mostrar solamente los temas económicos. Bueno, el reporte es algo integral que muestra no solamente temas económicos, sino dimensiones sociales, ambientales, de gobierno, etc. Entonces, primero como una obligación, una responsabilidad de mostrar lo que hacemos. Segundo, como dice por ahí, también entendemos importante para fortalecer gestión. Y realmente lo consideramos así. O sea, nosotros, por ejemplo, en Deloitte, que hace ya unos años que venimos preparando nuestras memorias de sostenibilidad, nos ha ayudado muchísimo a retroalimentar lo que estamos haciendo. O sea, realmente es un momento en donde uno se ve lo que está haciendo y dice, ay,
pucha, ¿no? Todo lo que me falta aún por mejorar y por hacer por los temas. Entonces, realmente el reporte nos da una dinámica para mejorar estrategias y tácticas, digamos, de acercamiento al tema. Segundo, claramente, es un tema de relacionamiento con grupos de interés. ¿Sí? Muchos de nuestros grupos de interés son externos a nuestro negocio, con lo cual no tienen información más que la que nosotros mismos le proveamos. Entonces, en ese concepto que tenemos bastante incorporado de que una empresa realmente agregue valor a nuestros grupos de interés y genere una relación de confianza con los grupos de interés, es importantísimo crear ese vínculo y ofrecer determinada información a estos interesados. Obviamente contribuye a la imagen, contribuye a la reputación y quizás en algún momento en donde varias empresas estén reportando o estén mostrando resultados, también debería verse como una herramienta para mejorar competitividad. Porque de última uno también puede evaluar qué están haciendo sus competidores con respecto a estos temas. ¿Ah? Hasta ahí vamos, más o menos. ¿Sí? Bien. Después, ¿qué es esto de la guía del GRI G4? ¿Ah? El GRI es una organización, ¿tá? Es una asociación sin fines de lucro que básicamente está financiada y promocionada con una cantidad de organizaciones mundiales y empresas de alto renombre, y el objetivo que tiene fundamentalmente es trabajar en los temas de reporte. ¿Sí? Lo que ha hecho es una guía de cómo reportar y ayuda para reportar los temas de sostenibilidad. El hecho es que en el mundo esta es una de las guías más aceptadas para manejar como marco para utilizar en la preparación de los reportes. Si ustedes ven ahí en la gráfica, ¿no? Realmente las empresas que se están acogiendo al uso de esta guía están en crecimiento exponencial. ¿Sí? En el 2013 son más de 3.000 empresas en el mundo que ya utilizan esta guía como marco de conceptos. Entonces, bueno, realmente nos parece interesante ver si en Uruguay cuánto es el gap y cuánto alejamiento tenemos contra un marco internacionalmente reconocido. ¿No? ¿Qué es interesante? Esto lo voy a ver muy rápidamente, simplemente para que tengan idea. En el reporte está un poco más conceptualmente detallado. El GRI tiene una cierta estructura conceptual y obliga a determinada forma de reporte. Si ustedes ven ahí, en la primera parte de la transparencia, el GRI obliga a tener una serie de contenidos generales, obligatorios o básicos, donde, por ejemplo, hay que tener un análisis y un desarrollo de la estrategia de la empresa, a qué se dedica, qué hace, cuáles son sus principales competidores, etc. El perfil de la organización, si es una empresa nacional, internacional, sucursales, dónde trabaja. Aspectos materiales y de cobertura. Ese es un tema muy central en esto. ¿Y cuál es el concepto? El concepto que tiene el GRI atrás es decir, bueno, la empresa se tiene que cuestionar qué es realmente lo importante para su negocio en temas de sostenibilidad. Y en función recién de ese análisis, crear la estrategia y los procedimientos y las técnicas para mostrar y evaluar lo que está haciendo con respecto a sostenibilidad. ¿Se entiende eso? O sea, por ejemplo, John Deloitte es una firma de servicios profesionales. Nosotros trabajamos con gente, ¿sí? Con muchos de ustedes estudiantes, quizás en algún momento puedan estar trabajando en Deloitte. Y una de las cosas básicas en estas firmas de servicios profesionales es que la gente se desarrolle y se quede un buen tiempo trabajando con nosotros, porque nosotros brindamos conocimiento a los clientes. Entonces, que la gente se me vaya, que me rote, que se vaya muy prontamente, es un aspecto material para mi negocio. Yo no puedo darme el lujo de que ese índice de rotación o ese nivel de rotación incremente enormemente o por encima de determinados porcentajes. Entonces, si voy en esta línea, que tengo que decir, bueno, eso es lo material, es uno de los aspectos materiales para mi negocio en el desarrollo del talento. Entonces, en función de eso, construyo mi estrategia. ¿Para qué? Para retener
a la gente que está trabajando con nosotros, para poder lograr determinado índice de rotación que permite sostenibilidad del negocio. ¿Se entiende? Y eso es bastante significativo en el GRI. El GRI lo que dice es, bueno, trabajemos fundamentalmente con estos aspectos materiales. ¿Ah? Y bueno, y en función de eso, si se quiere, construyamos los indicadores que están en la segunda etapa de la slide, ahí lo que está más en celestito. O sea, en función de esos aspectos materiales, construyamos indicadores en los temas económicos, sociales, ambientales, pero que son importantes para mi negocio. ¿Ah? Bien, esto muy breve, simplemente para poner los temas conceptuales que están en el estudio. ¿Qué hicimos? Primero tratamos de buscar dónde estaban los reportes y qué empresas reportaban, ¿sí? Con la dificultad que en Uruguay uno no puede hacer un botón y diga, estas son todas las empresas que hay en Uruguay, estas son todas las empresas que reportan, ¿no? Eso no existe en Uruguay, no hay una lista de empresas. Entonces, bueno, tuvimos algunos criterios, ¿tá? Que son los que aparecen ahí en la slide. Primero, nos construimos una base de más o menos más de 600 empresas. ¿Cómo la conformamos? En primer lugar, empresas que tienen determinado nivel de endeudamiento. No sé si ustedes saben, pero hoy hay una cierta publicación del Banco Central de Uruguay donde aparecen las empresas más endeudadas. ¿Por qué elegimos a ellas? Bueno, si a priori ya están bastante endeudadas, por lo menos tienen determinados grupos de interés más significativos que otras. Con lo cual, bueno, esas sí o sí, a priori uno dice, deben estar más apetecibles o queribles para reportar. Después tomamos las empresas que hoy están inscritas en el Pacto Global, que tienen una obligación de reporte por el Pacto, y algunas otras que obviamente no llegan por reportes físicos o por conocimiento. Con eso construimos una gran base de empresas. Y ahí lo que hicimos es ir una a una y ver si realmente reportaban o no. De esas 600 encontramos que 50 reportan. ¿Ah? Algún tipo de reporte. Capaz que en algunos casos era una carilla en su página web, pero bueno, algún tipo de reporte. Quizás ya aventuremos una posible conclusión de este estudio o alguna cuestión de conclusión. Es, bueno, tenemos todavía un trecho largo en Uruguay para trabajar en esta materia, ¿no? Pues bueno, 50 de 600 empresas con determinado porte son las que están realmente reportando. Y bueno, a partir de ese inventario miramos los reportes, etcétera. ¿Qué tipo de empresas nos encontramos? Bueno, las categorizamos de alguna manera, ahí tienen más o menos en qué tipo de negocios están. Hay 15 empresas del sector financiero, 10 de la industria, 10 de otros servicios, transporte y así. De esas empresas, el 60% son de capital nacional y el 40% de capital internacional. Lo cual también ahí puede ser una conclusión, porque uno dice, bueno, las multinacionales quizás estén más preparadas incluso estén más obligadas para reportar. Sí, quizás ahí la conclusión es que, bueno, reportan en su casa matriz, pero no en la localidad en donde están trabajando, y Uruguay es una de esas localidades, ¿no? De esas empresas, 38 son privadas, 12 públicas, y muchas de ellas están asociadas a algún tipo de asociación, valga la redundancia, vinculada a los temas de responsabilidad social. ¿Esto por qué lo hicimos? Porque también es una posible conclusión, y es decir, bueno, las empresas que realmente se vinculan a estos temas en determinadas organizaciones se sienten más obligadas quizás a reportar lo que están haciendo, y las que están un poco actuando separadamente, bueno, quizás no tengan la inquietud de estar en estos temas. Bueno, ¿dónde están los reportes? En la web, en formato físico. La mayoría de estos reportes, y ahí es un tema, yo no les dije al principio, pero esta investigación la hicimos en abril de 2014, más o menos, con lo cual ahí empezamos a investigar los reportes.
Muy buena parte de ellos, si ustedes se fijan en la grafiquita que está al pie, son del año 2012 y algunos del 2013. O sea, eso también es un posible indicador. Por más que las empresas dicen que reportan anualmente, bueno, no lo están haciendo, si se quiere, con la oportunidad que quizás debería hacerse. Bueno, otros temas. La mitad, más o menos, de estos reportes no se hace con ningún estándar. Nosotros encontramos que el 56% de las empresas, bueno, es un tema de, perdonen la expresión, pero a piacere, ¿no? Estamos haciendo el reporte como consideramos, sin ningún fundamento teórico. El 44%, en cambio, bueno, utiliza algún estándar. Algunos usaron GRI, otros usaron los procedimientos que establece el Pacto Global y algunos la ISO 26000. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Bien. Bueno, y algunas conclusiones que surgen del reporte. ¿Qué se reporta? Si más o menos se acuerdan ahí en lo que veíamos del GRI, el GRI tiene, bueno, 3 grandes focos: temas sociales, temas ambientales y temas económicos. ¿Qué encontramos? Que, bueno, de todos esos 50 reportes, todas las empresas algo informan en la categoría social. El 91% algo informan en la categoría ambiental y el 78% algo informan en la categoría económica. Uno puede decir, bueno, esto es como una buena, un buen approach, un buen enfoque, una buena conclusión. Pero ¿con qué nos encontramos? Si uno después mira los temas específicamente, ahí un poco cambia la cosa. Y ahí esta gráfica que trata de decir, bueno, de los 100 temas que aparecen en los reportes, 72 son referentes a la categoría social. En la categoría social, ¿qué hay? Bueno, todas las acciones fundamentales con la comunidad, los trabajos de voluntariado, todo lo que las empresas hacen de la empresa hacia afuera. Insisto, de los 100 temas, 72 corresponden a esa categoría. 16 a la categoría ambiental y 12 a los aspectos económicos. Y quizás ahí una gran conclusión o por lo menos una aproximación a la conclusión, y es un desafío en cuanto a que quizás hoy todavía el concepto responsabilidad social o el concepto sustentabilidad o sostenibilidad está muy asociado a qué hago con respecto a la comunidad y no necesariamente a una forma de gestión con un aporte de agregar valor a todos los grupos de interés, no solamente las comunidades. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Porque bueno, hay un gran foco todavía en mostrar qué hago por la comunidad de aproximación o aproximamiento. ¿Sí? O sea, esa es también una gran conclusión y un gran desafío para trabajar. Y más, si miran un poco cómo se abre todo estos, ahora de vuelta, de esos temas que estaban en la diapositiva anterior, cómo se abren, fíjense que el 26% son acciones directas con las comunidades locales. El 10% salud y seguridad en el trabajo, esperen que no veo, el 9%, perdónenme, capacitación, y así sucesivamente. Simplemente esto no cierra 100 porque hay un montón de temas que quedan muy chiquitos, muy debajo del 1 o del 0%. Pero en realidad uno que está viendo, bueno, lo que encuentra en los reportes es mucho de vuelta de acciones sociales o acciones de voluntariado o ese tipo de temas. Esto quizás... Bien, aquí ¿qué otra cosa más encontramos? Más allá de los números y de los gráficos, creo que prestan atención primero a la pelota, ¿no? Al gris y el verde. ¿Qué intentamos poner ahí? El 56% de las empresas que están reportando estos temas lo están haciendo en forma narrativa. ¿Esto qué es? Ustedes tienen que haber visto alguna memoria de responsabilidad social. Pero bueno, es un cuento, la lectura, las fotos de lo que estamos haciendo,
pero no un indicador duro, un indicador que mida impacto, un indicador que mira, bueno, cuál es la devolución de esa acción que estoy haciendo. Con lo cual hay también otra conclusión. Bueno, hay todavía buena parte de las empresas que estamos reportando que no hemos sabido quizás ponerle un número y evaluarnos con eso. Y bueno, y si ustedes están en actividades también a veces relacionadas con económicas, uno dice, bueno, lo que no se mide, y es difícil, ¿no? Si no medimos algo, no sabemos si lo estamos haciendo bien, si estamos logrando el resultado y cómo tenemos que mejorar, ¿tá? Entonces, esto, más allá de después de los indicadores que aparecen, creo que es importante que todavía tenemos un buen gap con respecto a la definición de indicadores con respecto a estos temas. El estudio, antes de empezar esto, digo, no les quisimos traer, digo, si quieren leerlo y lo pueden ver, lo que tiene después es un análisis para cada categoría de qué tipo de cosas se encuentran. Está en el estudio, qué indicadores hay, un poco también para que ustedes puedan usar, o los que quieran usar en vuestros negocios, ¿tá? ¿Qué pasa con respecto al GRI? Después lo que hicimos fue comparar con respecto a esta iniciativa. Me voy a saltear algunas en función del tiempo y voy a concentrarme acá. ¿Se acuerdan que hoy les decía, bueno, el GRI tiene determinados aspectos globales, ¿tá? Y ahí en esos circulitos está nuestra evaluación de cómo las empresas están cumpliendo o no la presentación con ese aspecto global. Los que están en blanco totalmente quiere decir que directamente no está apareciendo nada en la memoria con respecto a esos temas. Y obviamente, en oposición, el que está el verde completo significa que, bueno, que está en un nivel interesante, digamos, de cumplimiento con GRI 4. ¿Y qué es lo que llama atención ahí? ¿Qué es lo que está señalado con la flecha? ¿Se acuerdan que hoy yo les explicaba, bueno, qué decía el GRI 4 en cuanto a los aspectos materiales y de cobertura? ¿Y qué nos encontramos? Con que prácticamente o no, en ninguna memoria que estamos viendo hay una descripción de qué es lo significativo para el negocio. Entonces, eso no nos permite dar una conclusión muy fuerte, pero uno podría llegar a decir, bueno, pero entonces, las acciones que estás haciendo, ¿son realmente las importantes? ¿Son realmente las que te ayudan a tu sostenibilidad? O quizás son acciones que, bueno, quisiste hacer, pero no tienen nada que ver con tu negocio. Ahí ese también es un desafío muy significativo. Las empresas tenemos que seguir trabajando en poder desarrollar y evaluar qué es lo importante en este camino de sostenibilidad y recién ahí empezar a trabajar en nuestras estrategias, ¿tá? Bien, ¿qué más aparece en el estudio? Como está toda la comparación con el GRI y qué indicadores, etcétera, van a encontrar tipo hojas como esta, donde para cada aspecto lo que se estudia es, bueno, qué tipo de indicadores se están usando y qué cosas aparecen mayormente en las memorias. O sea, por ejemplo, en este caso elegimos simplemente una. En la categoría medioambiental hay un aspecto que son el uso de los materiales y el reciclaje que hacen las empresas, y ahí el GRI tiene una cantidad de indicadores para usar. ¿Qué se está usando hoy por nuestras empresas? Por ejemplo, el porcentaje de materiales utilizados que son materiales reciclados, o el volumen o peso de los materiales que se reportan, o la cantidad de cosas que estamos reciclando. Yo creo que eso es bastante, aparece bastante en las memorias. Creo que esta información puede ser útil para el que esté tratando de ver cuáles son los indicadores que mejor pueden usarse para su negocio, bueno, entender qué es lo que están haciendo las otras empresas. Con lo cual, bueno, ¿qué conclusiones grandes? La primera, como dice ahí, es que nos encontramos con una gran cantidad de estilos, una gran cantidad de marcos, no hay estándares muy usables por las empresas, con lo cual ahí tenemos que trabajar un poco y
¿Por qué? Porque, bueno, usar un determinado estándar lo que sirve también es para poder comparar. Y si realmente decíamos que el reporte tiene o quiere ayudar en el proceso de mejora de competitividad, bueno, tratemos de usar la misma información para podernos mirar con nuestros competidores. Ese es un debe para trabajar en nuestras empresas. La segunda gran conclusión es que las empresas se enfocan en temas sociales. Y esto sí me parece bien importante. Obviamente no es una conclusión que digamos que las empresas no hacen otras cosas, no hacen temas ambientales, pero por lo menos no los muestran, o por lo menos no entienden que eso es responsabilidad social o que eso es trabajo de sostenibilidad, ¿tá? Y eso es una conclusión en sí misma. Bueno, las empresas tienden a usar narrativa y no indicadores, y realmente también ese es un debe para podernos seguir mejorando y la gestión del negocio. Con respecto al GRI 4, nos parece sí un gran debe. Tenemos que mejorar los temas de la materialidad y estos aspectos de cobertura. Y bueno, y en función de eso, sí desarrollar indicadores que sean a medida del negocio y que estemos haciendo, las acciones sociales que estemos haciendo, sean realmente las acciones que consideremos que son sustentables para nuestro negocio. Bueno, esto fue muy rápido, pero esas son las grandes conclusiones del estudio que hicimos. El estudio está ahí en nuestra web, está toda digamos, donde lo pueden encontrar en las secciones, lo pueden bajar, es un PDF y bueno, y está a disposición. Y bueno, claramente estamos a las órdenes por preguntas o dudas. No sé cómo hacemos si dudas son al final. Bueno, gracias. Bueno, muy bien. En las tres exposiciones de hoy van a ver la diversidad de temas que trata de abarcar esta publicación y sobre la cual yo voy a hacer una explicación al final. Bueno, Pablo. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Un gran gusto, en primer lugar, estar aquí en esta mesa junto a todos ustedes. Y muy agradecido, estimado Óscar, por esta invitación que nos haces en el marco del lanzamiento del número 2, volumen 3. Volumen 3, número 2, de la revista Cuadernos de Responsabilidad Social Organizacional. Así que un cordial saludo a todos los integrantes del comité editorial de la revista, especialmente a ti, Óscar, por la invitación que viene de un colega, a quien además considero uno de los máximos expertos en estos temas vinculados a la responsabilidad social organizacional. Y donde se nos ha pedido colaboráramos con un artículo desde un enfoque de economía solidaria, siendo que los enfoques de economía solidaria a veces tienen un punto de partida crítico de la responsabilidad social organizacional o responsabilidad social empresarial, al menos de la manera en que comúnmente se difunde en el medio empresarial. De esta manera, nosotros hemos contribuido con un artículo que es el que vamos a presentar ahora, que se titula Economía solidaria y empresas híbridas en el marco de una economía plural, tomo aire, génesis y desarrollo en la construcción de categorías analíticas. Bueno, el objetivo que tenemos en este artículo, en primer lugar, es introducir al lector acerca del origen y el alcance de los dos términos fundamentales que utilizamos en el texto, que es el de las empresas de la economía social y de la economía solidaria. En ese sentido, hay una intención de tratar de mostrar los distintos orígenes de estas voces. La voz economía social es de origen europeo. La primera vez que surge esta expresión es en Bélgica,
allá por el año 1830, cuando un tal Charles Dunoyer publica un libro bajo el título Tratado de la Economía Social, que sin embargo me apresuro a decir nada o muy poco tiene que ver con lo que hoy reconocemos como economía social, pero de alguna manera ya posicionaba un término en el marco de los conceptos y de las categorías de análisis de las ciencias económicas. A partir de este primer antecedente, el concepto de economía social en Europa comienza a desarrollarse con mucha fuerza a partir de los años 70 del siglo pasado, generando una suerte de confluencia entre distintas expresiones empresariales de carácter alternativo. Y cuando digo de carácter alternativo, digo respecto a esa clasificación que hasta el día de hoy resulta muy usual y que nosotros comenzamos a cuestionar en este artículo, que nos habla de tres grandes sectores en la economía y por lo tanto de tres grandes formatos empresariales. El formato privado capitalista, el formato público estatal y el formato justamente de las empresas solidarias. Y les decía, en esa confluencia que genera la economía social a la europea, entonces es que surge esta voz como un paraguas que le da cabida a las cooperativas, a las mutuales y a las asociaciones con fines económicos. En América Latina los hechos se suceden de distinta manera. La voz economía solidaria surge a principios de los años 80 en los contextos de creciente pobreza y marginalidad de las clases populares, y donde los investigadores intentan responder a la pregunta acerca de cómo hacen los pobres para sobrevivir en una economía de mercado donde se supone que adquirimos productos y tenemos con qué comprarlos. Tenemos con qué comprarlos si tenemos dinero. Tenemos dinero si tenemos activos, y si no tenemos activos tenemos que vender lo que tenemos. El que no tiene activos debe vender su fuerza de trabajo. Hasta aquí cerraría todo perfectamente en una economía de mercado si no fuera por el hecho de que siempre hay un conjunto de personas que ni siquiera pueden vender su fuerza de trabajo y con eso hacerse de activos para satisfacer sus necesidades. Y entonces comienza la pregunta, bueno, pero ¿cómo hacen los pobres para sobrevivir si no pueden vender esa fuerza de trabajo en contextos en que existía, por ejemplo, tasas de desempleo muy importantes? De hecho, la primera vez que se utiliza el término economía solidaria es en Chile, a comienzos de los años 80, cuando se estaban comenzando a aplicar las políticas económicas que caracterizaron a los Chicago Boys, hoy la describimos como políticas económicas neoliberales, y que en ese momento habían llevado a que las tasas de desempleo superaran el 20%, estaban entre el 20 y el 30%, o sea, una muy buena cantidad del mercado de trabajo no podía vender su fuerza de trabajo. ¿Y cómo hacían para sobrevivir? Bueno, se generaban una serie de redes de solidaridad económica, pequeñas experiencias comunitarias basadas en el principio de la persona por encima del capital y de la asociatividad por encima del individualismo, que permitió entonces la gestación, generación, desarrollo y crecimiento de múltiples experiencias que al inicio se denominaron organizaciones económicas populares y que luego pasaron a denominarse experiencias de emprendimientos o empresas de economía solidaria. Contamos entonces, relatamos en este artículo el proceso de confluencia entre la voz de economía social más a la europea y la voz de economía solidaria más latinoamericana, hasta llegar al concepto de economía social y solidaria, que es el concepto que se maneja hoy, digamos, con mayor frecuencia, tanto a nivel de políticas públicas como a nivel de legislaciones y a nivel del debate público. Hoy, por ejemplo, Uruguay tiene posicionado en el debate público un tema
que está vinculado a estas materias de la economía social y solidaria. Me refiero al Fondes, por ejemplo. El Fondes es tapa de los diarios de los últimos días, de los informativos, de los canales de televisión, de los movimientos políticos, de las fracciones políticas, de los movimientos sociales, etcétera, etcétera. Y el Fondes justamente es un instrumento creado para promover la economía social y solidaria, sobre todo aquella de carácter autogestionado. Digamos entonces que uno de nuestros propósitos es relatar el origen y el alcance de estos términos, mostrar cómo las confluencias no han sido sencillas, Lo que ha ocurrido, por otra parte, quienes vienen del movimiento cooperativo lo podrán comprender, lo que caracterizó además en su momento al mismísimo movimiento cooperativo. La reunión de todas las expresiones cooperativas, cooperativas de vivienda, de ahorro y crédito, de consumo, de trabajo, cooperativas agrarias, en una sola organización, la Alianza Cooperativa Internacional, Londres 1895, no estuvo exentas de tirantes, no estuvo exentas de debate, no estuvo exentas de polémica, y hubo todo un proceso que llevó entonces a que finalmente se pudiera hablar de un movimiento cooperativo. De alguna manera eso se recrea con la economía social y solidaria a lo largo del siglo XX y estos años que estamos viviendo del siglo XXI. Hoy, por ejemplo, en Uruguay estamos discutiendo un anteproyecto de ley de economía social y solidaria y está generando muchas resistencias y muchos movimientos en distintas áreas y tienen que ver con algunas de las cosas que por aquí explicamos. Pero, además, nos sumergimos en otro tema, que tiene que ver con un análisis que es muy preciso y muy pertinente en estas materias y que es justamente el que vamos a comenzar a ver, Óscar y estimadas amigas, con nuestros estudiantes de Relaciones Laborales que están aquí presentes, esa hinchada a la que hacía referencia Óscar, casi una barra brava presente hoy aquí, cuando en el marco de nuestros cursos tenemos un capítulo sobre teoría empresarial. Y se hace muy necesario a la hora de hablar de teoría empresarial de reconocer la pluralidad de manifestaciones que tiene el mundo empresarial en nuestros mercados. Una correcta teoría empresarial debe superar las nociones más elementales que han sido difundidas en nuestras universidades, tanto desde la microeconomía como desde la sociología de las organizaciones. Desde la microeconomía, por ejemplo, se ha intentado postular que la empresa es una organización fundada con un capital que contrata otros factores para producir una mercancía que luego pasa a ser vendida en el mercado y cuyo precio tiene que ser superior a la inversión que realizó en la contratación de esos factores. Sin embargo, tenemos que demostrar y darnos cuenta que en realidad no todas las empresas están fundadas en el capital. Aquí incluso el propio Marx en el Capital, cuando hacía referencia a la empresa, mostraba una fórmula que seguramente algunos de ustedes deben recordar, que era KT-K1, o sea, capital que contrata trabajo para generar más capital que al inicio. Y bueno, ese puede ser un formato de empresa, pero existen varios otros. Ahí tienen que intervenir la teoría de factores para darnos cuenta que hay muchos factores operando en el mercado y que los distintos factores se pueden convertir en categoría económica que subsuma el resto de los factores, de tal manera que, por ejemplo, para simplificar, pueden haber empresas capitalistas fundadas en el factor capital, pero también pueden haber empresas de trabajadores fundadas en el factor trabajo. Todas las empresas necesitan de todos los factores. No hay empresa de trabajo que no necesite de capital.
no hay empresa de capital que no necesite de trabajo, y así podríamos seguir enumerando otros factores que están operando. Les decía además, desde la sociología de las organizaciones, muchas veces uno abre un manual de sociología de organizaciones y cuando es el capítulo de empresas se nos dice las empresas son organizaciones verticales donde podemos distinguir dos grandes grupos, un grupo de los que mandan y otro grupo de los que obedecen. Y nosotros tenemos que reconocer que muchas veces es así, pero que otras veces estamos en presencia de empresas donde no están esos dos grupos. Y que los que mandan son los que obedecen, de tal manera que en algunas ocasiones son, por ejemplo, los propios trabajadores sus propios empresarios, y esa es una de las características emblemáticas de un conjunto de empresas de la economía solidaria. Y así sucesivamente podríamos cuestionar algunas posturas muy establecidas en nuestros manuales. Por ejemplo, aquella que diferencia entre las empresas mercantiles y las organizaciones sin fines de lucro. Siendo que, y ambas operando, digamos, en la economía, pero con distinta racionalidad. Siendo que las organizaciones de fines de lucro también debemos comprenderlas como empresas. Y de hecho son organizaciones que están interviniendo en el mercado. En ese sentido, decir empresas mercantil, ¿qué significa? ¿Que es una empresa de mercado de intercambios o que es una empresa que interviene en el mercado? Bueno, para responder a esto tenemos que remitirnos a otra dimensión del análisis teórico, que es la teoría de los mercados determinados o de la economía plural, que es uno de los conceptos que también manejamos en nuestro artículo. Nuestra economía, así como en nuestra economía es imposible decir que hay un modelo puramente capitalista y un modelo puramente socialista, y si alguno de ustedes reconoce un país al que se le pueda decir puramente capitalista y otro puramente socialista, me lo dicen, pero veamos, ni Estados Unidos es un país puramente capitalista, ni Cuba es un país puramente socialista, para no hablar de China, por ejemplo, que ahí los intelectuales han tenido que inventar nociones como de capitalismo de Estado, algo que es absolutamente paradójico, para dar cuenta de esos formatos que están presentes en nuestras economías plurales. Economía plural significa que tenemos que reconocer que en nuestras economías y que en nuestros mercados participan distintas lógicas empresariales, diferentes racionalidades empresariales. Y en segundo lugar, y aquí cito a Marcel Mauss, el autor del ensayo del Don, uno de los textos de sociología francesa más importantes para comprender la sociología económica, quien nos dice: lo importante es reconocer cuál de esas racionalidades y lógicas hegemoniza en nuestros mercados y en nuestras economías, pero reconociendo a su vez que son múltiples las manifestaciones y la pluralidad de formatos empresariales. Y en ese sentido nos queda corta esa distinción de tres grandes sectores de la economía. Porque en los últimos años la complejidad económica siempre nos agrega dificultades a los intelectuales que tratamos de establecer tipos ideales. En los últimos años han surgido formatos empresariales que tienen algunos elementos que se acercan más al tipo ideal de empresa capitalista, pero que presentan elementos que se parecen mucho más al tipo ideal de una empresa solidaria. Y en ese sentido analizamos tres grandes conceptos que han irrumpido en los últimos años, que son muy importantes para comenzar a desarrollar en nuestros ambientes universitarios, porque aunque en Uruguay todo llega tarde, termina llegando, son conceptos y categorías que lentamente vamos a ir incorporando. Una de ellas, por ejemplo, el concepto de empresa social. Una cosa es la empresa social, otra cosa es la empresa de la economía social. Vean, ya empezamos con estos juegos de palabra que tanto nos gustan a veces a los académicos, pero que es necesario establecer.
La empresa social es toda una construcción que comienza a darse desde los años 90 en Europa, que luego se traslada a los Estados Unidos de América y que ha generado en los últimos años un proceso y un desarrollo muy interesante en cuanto a presentar formatos empresariales que básicamente se caracterizan por perseguir una utilidad social como elemento que le caracteriza. Nosotros exponemos en nuestro artículo cómo tenemos que distinguir allí al menos 3 grandes líneas: la línea europea, la línea norteamericana y la línea de Bangladesh. La línea de Bangladesh es, sin duda, ustedes ya lo entenderán, la de Mohammad Yunus, Premio Nobel de la Paz en 2006. Vean ustedes, no de economía, sino de la paz, cuando sus principales aportes fueron en el rubro económico, lo que de alguna manera nos muestra las dificultades que tiene la economía para tratar de abrirse a nuevos paradigmas, a nuevas interpretaciones, a nuevas conceptualizaciones. Mohamed Yunus habla del social business y hace referencia entonces con una visión muy crítica a la empresa capitalista y también a la responsabilidad social corporativa, bueno, la necesidad de superar esa división arquetípica entre la empresa que produce bienes para el mercado y las organizaciones sin fines de lucro que se encargan de proteger a los sectores más desfavorecidos. ¿Cómo es posible aunar esas dos dimensiones en el marco de una empresa que pueda hacer ambas cosas? O sea, producir bienes y servicios dirigidos al mercado y por esa vía impactar positivamente en la calidad de vida de los sectores más sumergidos. Segundo concepto, y en esto hay un diálogo permanente con la economía social y solidaria para distinguir puntos de acuerdo y puntos diferenciales, las B Corp, o corporaciones B, para no decirlo a lo gringo, que son un instrumento creado a partir del 2006 en los Estados Unidos de América. Empresarios gringos que, un poco empresarios y un poco hippies, lo que hacen es sentir la necesidad de construir fórmulas jurídicas vinculadas a las sociedades anónimas, pero con una finalidad social, y que se caracterizaran fundamentalmente por aplicar los triple balances como una condición, digamos, sine qua non para formar parte de las corporaciones B, exponiendo ante el público en general de forma muy transparente, bueno, sus contribuciones en el plano económico, son sociedades anónimas, pero de carácter B, por eso la letra B es otro tipo de sociedad anónima, donde están incluidos los beneficios sociales, y por eso es una B larga y no una B corta, y además las dimensiones ambientales. Y esto es un movimiento que desde 2006 ha crecido mucho. Son 18 los estados en los Estados Unidos de América que ya tienen legislación sobre corporación B. Una de las empresas más emblemáticas es una empresa que a mí me encanta, y que puedo decir su nombre sin ánimo mercantilista porque creo que no se venden sus productos en el Uruguay, que son los helados Ben Jerry's. Quizá quien haya viajado los haya probado. Los helados Ben Jerry's responden a los dos empresarios que los crearon, que eran hippies, realmente eran hippies, y desempleados, que en determinado momento dicen: ¿qué sabes hacer vos, Ben? Y no sé, y vos, Jerry, y yo sé hacer helados, y bueno, vamos a probar con los helados, y le fue magníficamente bien, y hoy es una multinacional en todo el mundo, pero es una multinacional que responde a la fórmula jurídica de una corporación B, con una historia ahí muy interesante donde se cruzó una compra por parte de otra multinacional, que fue la que justamente activó el movimiento de las corporaciones B. Evidentemente no tenemos tiempo para desarrollar esta historia. Les prometo a los estudiantes de Relaciones Laborales que lo vamos a continuar en nuestra clase. Pero ahí tenemos entonces todo un movimiento que está entrando en Uruguay. Hoy con Óscar estábamos hablando que justamente el año pasado hubo ya un taller, una suerte de lanzamiento de la idea de las corporaciones B en el Uruguay. Los países latinoamericanos que lo tienen un poquito más desarrollado son Chile y Brasil.
también Argentina de alguna manera, aunque sí, todavía en un reducto muy marginal, pero yo creo con una gran capacidad de crecimiento de cara al futuro. Y el tercer concepto que manejamos justamente para analizar vínculos y diferencias con las empresas de la economía solidaria es el de la economía del bien común. Uno de esos textos que también se ha divulgado mucho y de hecho hay una reseña en la revista que no la pude leer, pero desde ya me animo a decir que hay que leer, de un texto publicado en el año 2010 por parte de un autor austríaco, Christian Felber, quien propone una economía del bien común. Y más allá de los elementos doctrinarios y teóricos, que realmente en ese sentido no es demasiado, no contribuye demasiado en las historias de las ideas, sí contribuye a la hora de ser muy práctico y decir, bueno, exactamente qué significa una empresa de la economía del bien común. Significa que es una empresa que tiene que cumplir con 5 dimensiones y estar cruzada por su impacto en 5 stakeholders o actores involucrados. Y entonces se hace un diagrama donde colocamos puntaje en cada una de las casillas y vemos qué grado de avance tenemos hacia un concepto ideal de empresa del bien común. Como ustedes comprenderán, estos son temas muy apasionantes de formatos alternativos empresariales que están surgiendo en todo el mundo y que tienen muchos puntos de contacto con la economía solidaria. Son formatos empresariales que nos exigen desde el punto de vista de la teoría empresarial y desde los mercados determinados. Y son formatos empresariales definitivamente híbridos, porque no responden ni a los tipos ideales de empresas capitalistas, ni a los tipos ideales de empresas de la economía social y solidaria como la hemos desarrollado en los últimos años. Son formatos entonces híbridos que abren nuevas puertitas de esperanzas en búsqueda de cómo las empresas pueden cumplir un rol en el desarrollo de una economía y de una sociedad más democrática y más justa. De eso trata nuestro artículo. Gracias, Pablo. Ahora le damos la palabra a Mercedes Portas. Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Mercedes Portas, yo trabajo en el área de desarrollo institucional de Fe y Alegría Uruguay y el profesor Licandro nos invitó a contar en este artículo qué estamos haciendo junto a la universidad. Tenemos una alianza estratégica muy fuerte con la Universidad Católica y bueno, el tener que escribir este artículo nos permitió, la verdad, que darnos cuenta de que estábamos haciendo más de lo que creíamos, ¿no? Entonces, les voy a contar de qué se trata. No creo que no necesito explicarles a ustedes a qué se dedica la universidad, pero sí quiero explicarles un poco a qué nos dedicamos en Fe y Alegría, cuál es nuestro trabajo. Pero antes les voy a contar una historia cortita que habla del origen de Fe y Alegría. Hace 60 años, cuando en Venezuela, en la Universidad Andrés Bello, la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, estaba recién fundada, le pidió a un sacerdote jesuita que acompañara, hiciera el acompañamiento espiritual de sus estudiantes universitarios. Y entonces este sacerdote, que se llamaba José María Velas, se llevó a un grupo de estudiantes, los invitó a recorrer uno de los barrios más pobres de Caracas, uno de los más superpoblados, y allí iban todas las semanas a visitar a las familias, a dar catequesis, él celebraba misa, pero él básicamente los animaba a los estudiantes a conocer un poco más de cerca la realidad de esas familias, a que se involucraran, a que compartieran un poco sus penas y sus preocupaciones. Porque él consideraba que eso era parte de la formación humana de los estudiantes y de la formación espiritual. Entonces, a partir de ese trabajo con las diferentes comunidades, con las diferentes familias de esa comunidad, juntos empezaron a identificar que el problema más grave que esas familias tenían no era la falta de agua corriente o la falta de luz eléctrica, que sin duda era un problema grave, sino que era la falta de educación.
estos padres de familia lo que reclamaban era una escuela para sus hijos. Y entonces el padre Velas se dispone a dar clases porque no tenía un lugar físico en el que fundar una escuela. Así que se dispone a dar clases con sus estudiantes universitarios, medio que en la calle y abajo de los árboles, hasta que un vecino se acerca, un albañil que se llamaba don Abraham Reyes, se acerca y le dice: padre, yo escuché que usted está buscando un local para poner una escuela. Si usted tiene las maestras, yo le regalo mi casa. Abraham Reyes había pasado 8 años construyendo la casa en la que iba a vivir con su esposa y sus 8 hijos. En un lugar donde no había agua, había que caminar un par de kilómetros para llevar el agua y hacer el cemento. Esa casa que estaba a punto de ser terminada y que era muy grande, la pone a disposición del padre Velas y le dice: de aquí, que esta sea su escuela. Y así se fundó la primera escuela de Fe y Alegría. Esto, hace 60 años, surge del encuentro de la universidad, de un sacerdote jesuita muy entusiasta y muy tenaz, además, de un grupo de universitarios y de una comunidad muy valiente y generosa que se compromete con la transformación y que decide superarse, ¿no? Entonces, esta es la historia de la creación de Fe y Alegría. Hoy Fe y Alegría es un movimiento internacional, perdón, falta uno. Es un movimiento internacional de educación y de promoción social. Está presente en 21 países, en Latinoamérica, en África y en Europa. Tiene 1,5 millones de participantes y más de 45.000 educadores. Su objetivo hoy sigue siendo la transformación social a través de la educación, ¿no? Y en cada país, en cada región en la que trabaja, busca adaptarse a los contextos y a las realidades educativas, que son bien disímiles, desde una escuela en el Chad, uno de los países más pobres de África, donde la mayor parte de la población es musulmana, una escuelita rural en la selva peruana, en la que se trabaja con las comunidades indígenas, o una escuela en Uruguay o un club de niños en algún lugar de Canelones o de Maldonado. Entonces, la idea de Fe y Alegría es la transformación social a través de la educación de diversas formas, pero no de cualquier educación. El padre Velas decía: no podemos ofrecer una pobre educación para los más pobres, tenemos que darles la mejor educación. Entonces, la propuesta de Fe y Alegría tiene que ver con una educación integral de calidad, ¿no? Apuesta a que esta educación sea aquella que desarrolla todas las dimensiones de la persona, que valora su individualidad, su pertenencia sociocultural, que capacita para realmente mejorar la calidad de vida, y tanto personal como de las comunidades en las que están insertas esas personas. Entonces, desde ese punto de vista, Fe y Alegría trabaja por la transformación social, con esa guía, digamos, con la calidad educativa como precepto guía. En Uruguay, Fe y Alegría tardó bastante en llegar, como decía Pablo, todo tarda, pero llega recién en el 2008. Se instaló Fe y Alegría en Uruguay con una oficina en la Universidad Católica. Esto surge del interés de un grupo de directores de centros educativos que compartían una serie de valores y una serie de ciertos métodos de trabajo, y deciden, con el apoyo de la universidad, instalar Fe y Alegría en Uruguay. Entonces empezamos a trabajar con, en ese momento, 4 o 5 centros educativos. Actualmente son 23 los centros educativos que tenemos en Montevideo, Canelones, Tacuarembó, Cerro Largo y Maldonado. Bien diversos también. Integran Fe y Alegría desde centros de educación formal, como escuelas y aulas comunitarias, centros de educación no formal, como clubes de niños, CAIF, centros juveniles, un hogar. Entonces, en cada uno de ellos intentamos o hacemos una propuesta de educación adaptada a las necesidades y a los tiempos de cada uno de estos centros. ¿Cómo trabajamos? Cuando un centro se integra a Fe y Alegría,
de alguna forma tiene la oportunidad de transitar distintos procesos y de incorporarse a las actividades o a los programas que quiera de acuerdo a lo que necesite. Entonces, una de las opciones es el programa de evaluación y mejora de la calidad educativa. Este programa fue desarrollado por la Universidad Católica y adaptado por el Departamento de Educación de la Universidad, de Fe y Alegría, y busca que cada centro educativo haga un autodiagnóstico, haga una evaluación de todos los ámbitos en los que desarrolla actividades y identifique 2 o 3 proyectos de mejora en los que quiere trabajar por un periodo que definen junto a un técnico facilitador de la Oficina de Fe y Alegría. Esa es una de las opciones. A partir de ahí se genera como una cultura de mejora de la calidad, de aprendizaje, de sistematización de las prácticas y de los procesos que permite la evaluación y la mejora posterior y un círculo virtuoso. Después, otra opción que tiene el centro educativo es la formación técnica y humana de sus educadores. O sea, desde Fe y Alegría es una preocupación el cuidado de todos los integrantes del movimiento, y entonces la formación tanto técnica como humana de los educadores, que para nosotros en sentido amplio son todos aquellos que están involucrados en la tarea educativa, pueden ser desde el director, el equipo técnico o los docentes o las personas de servicio, todos aquellos que están involucrados en la tarea son considerados educadores, y para ellos tenemos una propuesta de educación técnica o humana. Eso, hacemos encuentros dentro de la Universidad Católica de formación técnica, que después les contaré un poco más, está relacionado con esta alianza que tenemos, pero que son sumamente valorados por los educadores. Por otro lado, fortalecimiento de los aprendizajes. Tenemos varios proyectos que son implementados o promovidos en realidad desde la oficina, que complementan las actividades curriculares que tiene cada uno de los centros educativos, pero que buscan de alguna forma fortalecer las capacidades de aprendizaje de los niños, que todos sabemos tienen serias carencias en las competencias básicas que necesitan para avanzar en sus estudios. Esa es otra de las áreas en las que trabajamos. El movimiento juvenil de Fe y Alegría es una propuesta pastoral que de la misma manera complementa lo que ya se hace en los centros educativos y de alguna manera propone que los chiquilines tengan oportunidad de hacer actividades de servicio, de vivenciar, grupalmente y desarrollar como la dimensión espiritual en el movimiento juvenil. Es voluntario y participan quienes quieren. Y por último, el apoyo a la gestión de los centros. Desde la oficina muchas veces nosotros creemos, estamos convencidos que la gestión hace a la calidad de la propuesta educativa, a la gestión del centro. Entonces, desde la oficina damos muchas veces apoyo en todo lo que tiene que ver con movilización de recursos, comunicación, a veces también recursos económicos, y a veces de forma permanente o de forma puntual. Desde la oficina ponemos a disposición a los técnicos o a quienes necesiten desde el centro educativo para la mejora de su gestión. La alianza con la universidad. Esto no es casual, el vínculo con la universidad. Como les conté al principio, el origen de Fe y Alegría está muy vinculado a la universidad, tanto a nivel internacional como en Uruguay. Sin embargo, no es una experiencia que se haya repetido en el resto de los países del mundo. Uruguay es una de las pocas experiencias, además de en Venezuela, donde Fe y Alegría tiene esta alianza tan estrecha con una universidad. Por otro lado, esto es parte, del plan de la Compañía de Jesús. Ambas organizaciones son parte de la compañía y desde el plan apostólico se promueve o se impulsa el trabajo con los más jóvenes y con los más pobres, y por otro lado el estrechar lazos entre las redes educativas que integran las obras de la compañía. Entonces, de allí surge esa alianza.
¿Y cómo se concreta? Más allá de que estamos aquí físicamente, nuestra oficina es en el subsuelo. Si nos quieren ir a visitar, estamos frente al Salón 16. Desde que arrancó Fe de Alegría, desde hace 7 años. Pero además, de eso que podría haber sido al principio, podría haber quedado en eso, esto se fue consolidando y a medida que fuimos creciendo, fuimos encontrando otras formas de colaboración entre la universidad y Fe y Alegría. Y concretamente, cuando yo les contaba que una de las principales preocupaciones de Fe y Alegría es el cuidado de los educadores, la motivación y la formación, encontramos en la universidad el partner perfecto para desarrollar todos los conocimientos técnicos para los educadores, más allá de sus formaciones de las que ya tienen, ¿no? Pero cada vez que un educador o que un grupo de educadores plantea una demanda específica, el interés en un tema en particular, nosotros evaluamos y planteamos que la próxima jornada técnica de educadores sea o trate ese tema, ¿no? Y entonces encontramos en la universidad el apoyo técnico, la infraestructura, la logística, los encuentros se hacen aquí. Por otro lado, le da como al educador tener un certificado de la universidad, de esas jornadas de las que participa, le da también un valor agregado, ¿no? Para él es algo que realmente valoran. Por otro lado, la investigación aplicada. Con respecto a la formación de educadores, hay un grupo el tener la alianza con la universidad nos permite tener beneficios en los estudios de posgrado para los educadores. Hoy hay alrededor de, en este momento no me acuerdo la cifra, pero son varias maestras de una escuela de un lugar recóndito de Canelones que se llama El Dorado, que están haciendo estudios de posgrado en la universidad. Exacto, cercano a Las Piedras. Es un grupo de maestras que muchas de ellas son exalumnas del colegio en el que dan clases, un colegio chiquito que integra Fe y Alegría, y que nunca se imaginaron estar haciendo estudios de posgrado. O sea, esto dicho por ellas, no lo decimos nosotros, ¿no? Nunca se imaginaron estar haciendo estudios de posgrado en la universidad. Y es aproximadamente el 40% del plantel de esa escuela que está formándose aquí. Entonces, eso también es posible por la alianza que tenemos con la universidad. Por otro lado, investigación aplicada. Estamos desarrollando, o hemos desarrollado varios proyectos, pero puntualmente ahora se implementa un proyecto de mejora de las capacidades de aprendizaje que se llama Ultreia y lo hacemos junto al Departamento de Educación de la universidad. Ese proyecto implica que un grupo de técnicos de la universidad, psicólogos, especialistas en dificultades de aprendizaje, están trabajando o desarrollando una herramienta dentro de los centros de Fe y Alegría para la mejora de los aprendizajes, fundamentalmente de la lectoescritura de los niños en edad escolar, ¿no? Eso por un lado. Por otro, para desarrollar algunos proyectos hemos recurrido a estudiantes o a docentes e investigadores de la universidad que nos permitían tener un diagnóstico de una determinada situación y eso nos avalaba o nos daba pistas para el diseño y el desarrollo de un nuevo proyecto. También prácticas profesionales para estudiantes. En varias de las carreras de la universidad está previsto que el estudiante haga una práctica profesional previo en el último año de la carrera y varios de ellos están haciendo prácticas en Fe y Alegría, odontología, la Facultad de Enfermería y Tecnologías de la Salud. La gente de comunicación ha trabajado desde hace varios años con nosotros y entonces esto genera ese doble valor que permite que ellos hagan la práctica, que se acerquen a una determinada realidad, que puedan además acercarse a lo que va a ser su desempeño profesional. Y para nosotros nos ha dejado insumos súper interesantes, ya sea en el área de comunicación, que es en la que me toca, pero además, por ejemplo, diagnósticos de psicólogos, de niños, para algunos de nuestros centros CAIF. Realmente es una sinergia que para nosotros es sumamente valiosa estas prácticas. Y después otras propuestas de la Vicerrectoría del Medio Universitario. Fundamentalmente tengo presente una que es la de comunicadores juveniles.
Es un ofrecimiento que se hace a varias organizaciones sociales. Los chicos vienen a hacer durante todo el año talleres teórico-prácticos y después elaboran como un producto final de comunicación. Eso para los chiquilines de Fe y Alegría, de los centros que están participando, que viven en La Teja o que viven en El Dorado, allí cercano a Las Piedras, era totalmente impensable. Es más, ellos sentían que son chicos que están, por ejemplo, en este caso en secundaria, ¿no? Estaban haciendo liceo. Pero el venir a la universidad hacía que para sus familias ellos estaban siendo universitarios. O sea, sus padres decían, fíjese que él ahora está yendo a la universidad, le decían, ¿no? Y eso es acercarlos al ámbito universitario, que en esos contextos es bastante lejano y no se percibe como posible. O sea, en palabras de los coordinadores, fue una maravilla. Y eso se viene repitiendo y bueno, también es una posibilidad que nos da esta alianza. Después los educadores han hecho algunos cursos de primeros auxilios y otras propuestas. Bueno, impactos y beneficios de esa alianza. Para Fe y Alegría, claramente, la transferencia de conocimientos y aprendizajes por parte de los docentes e investigadores de la universidad. Además, esto que les contaba, posibilita el acercamiento a la universidad de personas provenientes de contextos vulnerables, amplía horizontes, abre otras puertas y genera otras expectativas. Por otro lado, la comunidad universitaria se convierte en un grupo de interés porque estar aquí nos acerca muchísimo a docentes, estudiantes, sus familias, con los que de alguna forma podemos hacer otras actividades más allá de las que hacemos puramente, digamos, con el ámbito académico. Hicimos una campaña el año pasado dirigida a funcionarios de sensibilización y de desarrollo de recursos. Tenemos pensado hacer algo este año con el Departamento de Gestión Humana para trabajar juntos la dimensión de servicio. Todas, digamos, posibilidades que se abren al tener esta alianza con la universidad. Y por otro lado, el aval institucional, que para una organización como Fe y Alegría, que no es conocida masivamente, cuando nos presentamos como aliados de la Universidad Católica o con el apoyo de la Universidad Católica, eso genera confianza y da cierta credibilidad, que para nosotros es sumamente valioso. Para la universidad, en esto de la sinergia, ¿no? Permite articular docencia e investigación con demandas sociales concretas. Cuando nosotros le planteamos un problema o un interés específico a la universidad, es algo real, surgido de la práctica, surgido de los intereses de los centros, de los educadores, de las problemáticas que tienen los chiquilines. Por otro lado, posibilita hacer una contribución a la mejora de situaciones específicas y de comunidades particulares, en el mismo sentido. Fortalece la formación profesional y humana, tanto de los estudiantes como de los docentes. Y ofrece a sus funcionarios y docentes la posibilidad de ser parte de una institución comprometida con la educación de calidad en los sectores más vulnerables de la población. Para las dos instituciones, esto ha significado el fortalecimiento de su propuesta educativa, ¿no? Sin duda, para nosotros contar con el aporte de los docentes o de los investigadores de la universidad fortalece nuestra propuesta educativa, tanto dirigida, digamos, fundamentalmente dirigida a los educadores y después que redunda en una mejor propuesta educativa para los chiquilines. El compartir conocimientos, ¿no? Esto de poder estar juntos en el terreno, unos desde el aporte teórico y desde la academia y otros desde la práctica. Nuevas oportunidades de desarrollo personal y profesional para los docentes de ambas instituciones y esta contribución real al desarrollo y a la transformación social que permite digamos, este trabajo conjunto. Y este es un testimonio que me llegó hace 2 días y llegó como anillo al dedo y me pareció... es de una estudiante, bueno, ahora egresada, pero era una estudiante de la carrera de Comunicación Organizacional que hizo una práctica con nosotros el año pasado.
hicieron un diagnóstico súper interesante sobre calidad educativa, cuál era la percepción de calidad educativa para los educadores de Fe y Alegría. Encontramos cosas bien distintas y eso nos hizo, a partir de ese diagnóstico que hicieron, empezar a trabajar este año en los encuentros y en las jornadas sobre el concepto de calidad educativa. O sea, para nosotros tuvo un resultado bien tangible y bien concreto. Y bueno, para ella parece que también. Así que bueno, muchas gracias. Gracias, Mercedes. Bueno, un poco para cerrar, yo quiero hablar un poquito de este proyecto que es Cuadernos de RCO. Este panel es una muestra, diría que casi estadísticamente representativa, de los temas, del tipo de autores que nosotros estamos invitando a participar. Quiero hacer una breve historia para llegar a qué es Cuadernos y un poco cuáles son los desafíos que nos estamos planteando. En primer lugar, el marco. Cuadernos surge en el marco del programa de investigación sobre responsabilidad social de la Facultad de Ciencia de Administración de la Universidad Católica. Y este programa, que comenzó allá por 2008, no es un programa de investigación típico y puro. En realidad es un programa del cual tratamos de combinar las tres patas de la universidad, de la profesión universitaria, que es la investigación, la formación y la extensión. En particular, la vocación del programa es producir conocimiento y generar reflexión y debate para que sirva a las personas que están en el terreno. Nosotros acá promovemos la investigación aplicada. No nos interesa ni profundizar en investigaciones demasiado teóricas, ni en producir para el mercado científico, sino que nos interesa producir para las personas que están en el terreno haciendo cosas y transformando la realidad. En ese sentido, el programa tiene tres líneas de investigación. Una es el tema de responsabilidad social, focalizado en empresas, pero de a poquito abriéndose a la responsabilidad social de otro tipo de organizaciones. Un tema relativamente nuevo que lo introdujimos nosotros con Fundación Avina en 2009 en Uruguay, que es el tema de los negocios inclusivos, que algo de referís en el artículo, ¿no? Pablo lo menciona algo en el artículo. Y otro tema que ha emergido y tiene mucha fuerza en estos momentos, que está vinculado con todo esto, que es el tema del voluntariado corporativo. Nosotros nos focalizamos en eso, y después hay temas puntuales. Participamos en un proyecto que se llamó Montevideo Como Vamos. Recién estaba acá, que vi que se tuvo que ir Fernando Rodríguez, que era hasta hace poco el defensor del vecino de Montevideo, y con quien compartimos ese proyecto. Fernando, además, es uno de los integrantes del comité editorial de Cuadernos. Entonces, en esas líneas nosotros trabajamos, yo les decía, en las tres patas. En investigación, llevamos adelante el proyecto de investigación, tratamos de que eso, llevarlo a los congresos internacionales, de publicar en algún artículo en una revista científica. Hemos publicado algunos libros. Esos libros son todos de acceso libre. Tenemos los PDF, todavía lo que nos está faltando es una plataforma web para que se conozcan más. En la parte de extensión, trabajamos mucho en talleres, conferencias, eventos como estos, publicaciones como Cuadernos. Y también tratamos de escribir en revistas de divulgación y estamos haciendo un trabajo conjunto en responsabilidad social con la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa con varios proyectos. Bueno, en ese marco, en la parte de educación es la parte que tiene la pata más floja. Hemos producido algunos materiales para los cursos, pero realmente es la pata más floja del trípode. ¿Cómo nace Cuadernos? Y bueno, en algún momento, allá por 2012, principio de 2013, nos planteamos la necesidad de decir, bueno, pero ¿cómo hacemos para que esto que estamos produciendo, llevarlo a los actores que están en el terreno? Si el programa tiene como finalidad producir para los actores que están en el terreno, y además cómo llevar lo que otros están haciendo. Y lo que otros están haciendo son de tres grandes tipos de actores que están acá representados. La academia, con la investigación, dedicar a la investigación, el sector de las consultoras que están trabajando con las organizaciones en analizarse, en producir, en avanzar, y la gente que está en el terreno en las organizaciones sociales. O sea, el panel acá representa 3 artículos que están en este número y que corresponden a esa idea de que haya un vehículo para que estos actores comuniquen lo que están haciendo, lo que están investigando, lo que están produciendo, etc. La idea inicial, entonces, como yo le decía, empezó en 2013 y al principio se iba a llamar Cuadernos de RCE, de Responsabilidad Social Empresaria. Pero en aquel momento empezamos a trabajar con otro colega que estuvo un tiempo en la revista, pero que ahora él no está más en el programa de investigación que tiene la universidad, que es Javier Pereira, que fue con él coeditamos los 2 primeros números.
Y allí, a partir de él, empezamos a ver un poquito más que la idea era más que empresas, sino que era todo el sector de las organizaciones. Para eso, bueno, constituimos un comité editorial, que hay académicos y profesionales que están en el terreno. 2 ya se me fueron, que son Fernando, estaba acá Pablo Landoni, que es de acá de la universidad, y tenemos por allá a Andrés Lalane, que es rector del Instituto CLAE, que también lo tenemos acá integrando el comité editorial. Y de a poco lo que fuimos haciendo es incorporando gente de diferentes países. Ustedes van a ver los integrantes que nos permiten tener visiones y aportes desde otros países para que, si bien esta revista está pensada para Uruguay, no queremos perder esa identidad, es para Uruguay, pero también que nos permita enriquecernos de lo que otros producen. Esto, por ejemplo, lo utilizamos como orientación a los profesores, a los académicos que hemos invitado a escribir y que están en este número, y siempre le decimos: nos interesa que esto nos sirva a nosotros, a los uruguayos. Lo que tú haces, lo que tú vas a escribir, que nos sirva a los uruguayos. Hemos entrado en un proceso de adecuación a criterios para estar en índices internacionales. Si bien no es una revista científica, es una revista académica y queremos que estar en índices. Y después nosotros, acabamos, y una noticia es que esta semana recibimos la aceptación, un índice que se llama Latindex, que es mérito de una compañía de la universidad que creo que estaba por el fondo, se me fue, que es María del Carmen Rodao, ya se me fue. Todos los que nombro, salvo Andrés, se me están yendo todos. Entonces, un poco hemos llegado hasta acá. Ahora bien, ¿cuál es el público objetivo de Cuadernos? Ustedes lo pueden leer acá al principio, y claramente son las personas que están en el terreno. Y los académicos, en tanto y cuanto hacen docencia y en investigación, pero no es una revista científica, es una revista que nos gusta decir que es una revista académica, pero no científica. ¿Cuál es un poco el cometido? También acá lo tienen escrito, lo voy a leer. Dice: su cometido es la divulgación de reflexiones, experiencias, ¿sí?, publicaciones, testimonios sobre responsabilidad social de las empresas, las organizaciones, la sociedad civil, las universidades y el Estado. Del Estado todavía no hemos producido nada, pero no tenemos fe. No tenemos fe que ya vamos a poner algo. Cuaderno está pensada y diseñada para aportar ideas, metodologías y experiencias de utilidad para la gestión, el asesoramiento y la investigación sobre las organizaciones, la formación de profesionales y el diseño de políticas públicas. Es muy ambicioso, vamos de a poquito. ¿Cuáles son los grandes temas que tratamos de incluir y por lo cual nosotros invitamos? Cuadernos no es una revista en la cual, como ocurre en las revistas científicas, que la gente viene y postula un artículo, se lo evalúa, se ve si corresponde con la revista, si cumple ciertos estándares y se lo publica. Acá funcionamos al revés. Decimos: bueno, muy bien, ¿qué temas nos interesan? Conocemos a fulano que está en tal tema, me interesa. Pero no le decimos escribir un artículo, decimos escribir un artículo sobre esto y nos gustaría que le des algún enfoque que vaya alineado con esto. Y en algunos casos nos sentamos y decimos: che, esto que escribiste tiene potencial que le desarrolles más este aspecto, ¿tá? Entonces, embromamos bastante a los autores, acá saben que los embromamos bastante, ellas dos fueron víctimas mías bastante durante el proceso. Entonces, con ese enfoque tratamos de abarcar temas de responsabilidad social empresarial en sentido estricto y de RCO, viendo teoría, herramientas de gestión, difusión de experiencias, aplicaciones. En particular, tenemos una línea temática en un tipo de organizaciones que son las universidades. Ya hace unos 10 años, un poco más, que se acuñó el término responsabilidad social universitaria. En los 3 números publicados hasta ahora hay un artículo sobre responsabilidad social universitaria. Estamos tratando de incorporar los temas de economía social y los nuevos enfoques sobre la empresa y su rol en la sociedad. El artículo de Pablo va en esa línea, pero, por ejemplo, para el próximo número tenemos un artículo sobre corporaciones B, un artículo sobre otro de los nuevos formatos de empresas que se llaman empresas de comunión, que están un poco vinculados con los que mencionamos. Entonces, ver todos estos nuevos formatos, ¿por qué? Porque la responsabilidad social de las organizaciones y las empresas termina cuestionando el modelo hegemónico capitalista. Entonces, y es parte de un proceso de reflexión desde las empresas que están en el tema capitalista, de cómo van incorporando otros elementos conceptuales diferentes a los que son el modelo más ortodoxo. Nos interesa mucho
promover la colaboración intersectorial, lo que se dan llamar alianzas intersectoriales o alianzas sociales. El caso de la colaboración entre Fe y Alegría y la Universidad Católica es un ejemplo. En otro de los números vimos un trabajo conjunto de techo con empresas. Entonces tratamos de impulsar eso. Otro tema es difundir lo que hacen las organizaciones sociales. Ustedes habrán visto, siempre hay un apartado al final en el cual presentamos una organización social. ¿Para qué? Para que se la conozca y en este objetivo de que los actores se conozcan e interactúen, bueno, presentarlas. Hemos presentado América Solidaria, Fundación Forge y en este número Richie New, y estamos viendo cuál vamos a presentar en el próximo número. Otro de los temas es el tema del voluntariado. Han habido algunos artículos. En este número tenemos la colaboración de una colega de Portugal que hizo una investigación sobre qué motiva a los voluntarios que trabajan en hospitales. Y lo que le pedimos es que ella lo viera y a partir de su investigación reflexionara un poquito aportes para otros tipos de voluntariado. Y un tema sobre el cual estemos en la agenda, porque es un tema de nuestra línea de investigación, es el negocios inclusivos, que todavía no hemos producido nada, pero que para el número que viene tenemos invitado a un equipo de investigación de la Universidad Torcuato de Itela, Argentina, que nos va a presentar una investigación sobre negocios inclusivos que hicieron ellos en Argentina. Ahora, los tipos de artículos, bueno, básicamente, aparte de la presentación de organizaciones sociales o de libros, en este número está la presentación de la economía del bien común de Christian Felber, que estaba todo como constelado ahí, todo alineado. Nosotros tenemos básicamente 3 grandes grupos de artículos. Lo de reflexión teórica y conceptual, como es el caso del de Pablo. Los de resultados de investigaciones y sus implicaciones prácticas, como lo que hizo Mariela. Y acá les pedimos a los autores, no queremos la presentación del artículo como una investigación científica académica que uno la escribe para otros académicos. La queremos que sirva para los que están en la práctica, que les permita sacar conclusiones para hacer cosas. Y después está el tema de la descripción de experiencias y casos, como fue el caso de Fe y Alegría. Yo le decía, no pretendemos tener una revista científica. Las revistas científicas están elaboradas para que los científicos, los académicos, se comuniquen entre académicos y compartan sus conocimientos. Tiene estándares, criterios, que no son los que nosotros seguimos. Nosotros estamos buscando una revista que yo le llamo académica, pero rigurosa. Entonces, el desafío que tenemos es cómo vamos logrando un equilibrio entre el rigor académico, la pertinencia de los contenidos y la facilidad de lectura, porque esto está destinado a un público relativamente heterogéneo. Por eso los artículos son por invitación, no es una revista arbitrada. Tenemos una pauta que se la enviamos a los autores para que los orienta en aspectos formales, pero fundamentalmente de tipo cualitativo. Y como les decía, hacemos un trabajo de edición con los autores que no son solamente de aspectos formales, sino tratar de que lo que ellos van a escribir converja con los objetivos de Cuadernos. Bueno, y un poco cerca del final, ¿cuáles son los desafíos que nos planteamos? Porque esto es un proyecto y como todo proyecto es un proyecto de una institución, pero es un proyecto de personas. Entonces, y tenemos que ser críticos en lo que nos falta para ver hacia dónde queremos ir. Entonces, la primera dificultad es puramente logística y es cómo hacemos para llegar a los que nos interesa con la versión impresa. La revista es gratuita, entonces no está en un canal de distribución, no está en las librerías. Bueno, entonces estamos reflexionando cómo hacemos para que la gente llegue con la edición impresa. Yo tengo los números anteriores, tengo todavía mi oficina, y es una lástima, está allí y hay gente que de pronto ni la conoce. Entonces tenemos que resolver eso y es una de las cosas que estamos viendo. Otra es facilitar el acceso a la versión electrónica. Está en PDF, pero ¿dónde la conseguimos? Bueno, estamos trabajando en una página web para Cuadernos que si todo anda bien, en el segundo semestre la tendremos pronta y a través de ahí difundiremos, la gente podrá bajar la revista entera, la vamos a poder bajar artículos, etc. Otra cosa es, ¿cómo hacemos que los autores uruguayos, yo a Pablo lo conozco, lo invité, a Mariela la conozco, lo invité, a Mariela la conozco, lo invité, todos los que yo no conozco o que no me conocen, ¿cómo hacemos para que los que tienen algo para decir que es útil, lo digan? Entonces, hay todo un tema y un desafío, es cómo hacemos para que otros colegas o otra gente que está en las consultoras o en el mundo de la práctica pueda darse cuenta que acá existe algo y podamos invitarlo. Otro desafío que tiene todo tipo de publicación en todas las universidades y en todos lados es cómo mantenemos un flujo de artículos. Estamos en 2 números por año, con un promedio de 6 artículos, creo que hay 7,
Bueno, hay que hacer entre 12, 13, 14 artículos por año. En un país chiquito como este, no es fácil, pero bueno, vamos generando, vamos buscando, es un desafío y tenemos que hacerlo. Y lo que estamos, para también, el otro desafío es cómo hacemos para que autores del exterior escriban artículos que nos sirvan a nosotros. Otro punto todavía pendiente es cómo hacemos que Cuadernos se transforme en una herramienta de reflexión conceptual e intercambio de ideas. Toda publicación comunica en una dirección, pero ¿cómo hacemos para que haya así y así comunicación? Bueno, estamos viendo cómo articular Cuadernos con otras actividades nuestras y con otras actividades que veremos con otros. Otro problema es el financiamiento. Hasta ahora venimos bien y estamos contando con el apoyo de la facultad, pero bueno, no son eternos esos apoyos. Entonces tenemos que resolver eso. Y otra cosa es cómo continuar mejorando los aspectos formales sin perder la identidad. ¿Cuál es el problema? La tentación que tenemos los académicos es la de ir a los formatos científicos. ¿Por qué? Porque todos los estándares a nivel internacional, y en las universidades tenemos la presión, los académicos, de ir a los estándares internacionales, privilegian ciertas liturgias que hacen que los artículos no prioricen la aplicación práctica de lo que se difunde, sino que cumpla con ciertas reglas teóricas. Importa mucho la metodología, si utilizó tal estadística, no tal otra estadística, y nosotros no queremos perder esa identidad. Entonces, ¿cómo le vamos dando rigor, pero sin perder la identidad que tenemos, que es que este instrumento sea útil a los que están en la práctica? Entonces, la idea de estos son los desafíos. En el próximo número, bueno, ya les mencioné algunos artículos, y lo que sí seguiremos trabajando en ajustes formales. La gente de la Tindex nos pidió que hiciéramos algunos arreglos más, y bueno, y vamos a hacer la presentación del 4º volumen allá por agosto-septiembre, cuando se dé lugar el tercer seminario. Nosotros empezamos en 2013 con un seminario que se llama ¿Hacia dónde va la RCE en Uruguay?, pero que abarca todos estos temas. Hicimos el segundo del 2014, y ahí en el segundo entregamos el volumen 2 de Cuadernos, y el volumen 4 esperamos entregarlo en el evento de agosto-septiembre. Como tenemos los correos electrónicos de usted, le vamos a mandar la invitación cuando llegue el momento. Por último, agradecer, porque en esta vida uno tiene que agradecer, y las cosas que uno hace son el resultado del aporte y la colaboración de mucha gente. Javier Pereira, que no vino, que fue mi socio al principio, él aportó y fue uno de los que empujamos al principio. Javier tenía un programa de investigación acá, él tomó, digamos, otras opciones profesionales, no está más, pero está, y espero que ya escribió un artículo, espero que siga escribiendo. A los integrantes del comité editorial, que nos han dado sus nombres, porque alguien pone el nombre acá, y los nombres son los que también dan garantías y dan credibilidad a una publicación, pero también muchos proponen artículos, muchos han escrito artículos, algunos los estamos consultando sobre temas puntuales. Otros agradecer es a los autores, por escribir, por la predisposición a adecuarse a la identidad de Cuadernos. De hecho, acá en la editorial van a ver que hay una especie de reconocimiento, porque todo el mundo tiene que esforzarse un poquito para salir de pronto de un esquema de comunicación muy específico de su área. Después hay personas concretas. El diseño de esto lo hace Florencia Gambetta, que es una egresada nuestra de la Facultad de Ciencias de Comunicación, que lo hace muy bien y que le mete mucho cariño y creatividad. El tema logístico lo resuelve Karina, que está acá, que siempre está dando una mano con esto. Todos los aspectos formales, la colocación de Cuadernos en índices internacionales, lo hace María del Carmen Rodau, que ya se retiró. A ella también va mi agradecimiento. Me ha dado palo para que la mejore, me lo critica en todo lo que hay que criticarlo, y bueno, y esto ha permitido que hoy estemos en un índice. Por supuesto también a la facultad y al decano por el apoyo institucional y el financiamiento. Y por último también a los que lo leen y a los que vinieron hoy, estamos muy agradecidos, porque de todos ustedes depende lo que hemos hecho y hacia dónde vamos. Muchas gracias. Asuntos públicos, para conocer mejor, para saber más.